En los anteriores vídeos y clases nos hemos ocupado de describir las partículas en movimiento. Hemos hecho lo que conocemos en física como cinemática. Hemos definido vectores como el de posición, el de velocidad y el de la aceleración de la partícula y hemos sido capaces de describir un montón de movimientos, un montón de traslaciones y ahora nos toca dar el siguiente paso, que es hacer dinámica, es preguntarse a uno mismo por qué se mueven las cosas. No simplemente queremos describir cómo se mueven las cosas, sino entender por qué y cómo se mueven las cosas. Para ello estudiaremos las leyes de Newton, como veremos, y bueno, os recomiendo encarecidamente que uséis como libro de referencia los capítulos 4 y 5 del Tipler y también, si queréis, el Físico Oroco Roliburu, el capítulo 5. Pero bueno, en particular que tenéis muchos ejemplos resueltos en el libro del Tipler. Bien, durante toda la historia el ser humano, una de las mayores pretensiones que ha tenido ha sido intentar comprender el movimiento de los planetas, de las estrellas en el cielo, saber si es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. No vamos a hacer un repaso histórico de todos, pero nos vamos a situar en el siglo XVII, en el año 1600 y pico, y por aquel entonces, pues ya se conocían a nivel descriptivo un montón de cinemáticas de cosas. Por ejemplo, el propio Galileo ya sabía que cuando dejas caer un objeto, la velocidad que adquiere ese objeto es una constante por el tiempo. Son leyes que nosotros hemos visto en cinemática puramente fenomenológicas, a base de hacer experimentos. El propio Kepler, uno de los astrónomos más concienzudos que ha tenido la ciencia, se pasó toda su vida describiendo el movimiento de los planetas en el cielo, hizo tablas y fue incluso capaz de derivar esa ley que os sabéis del periodo de revolución de los planetas alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Pero no fue hasta que nació Sir Isaac Newton, en su obra de título Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde desentrañó todas las leyes que vamos a ver a continuación. Esta obra es verdaderamente la más grande obra científica que produjo jamás el intelecto humano. Ninguna otra, con la posible excepción del origen de las especies de Darwin, ha producido influencia tan grande sobre el pensamiento contemporáneo. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que fue la vida de Newton, que nos viene muy a colación de la situación que estamos viviendo hoy día. Sir Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 en Inglaterra. Debió de ser prematuro al nacer. En palabras de su madre, era capaz de meter a su hijo en un caldero chiquitín. Y a su debido tiempo fue enviado a la escuela del pueblo, a la escuela de Grantham. Y en sus palabras, no resultó ser un buen alumno, debía tener falta de atención y, según su propia afirmación, era el atrasado de clase. Demostró cierta aptitud mecánica en sus juegos, inventando maneras ingeniosas de medir la velocidad del viento, haciendo relojes de sol y un modelo eficaz de molino de viento, y diseñando incluso un coche que marchaba cuando su ocupante daba vueltas a un manubrio. Cuando tenía 13 años de edad, su madre perdió a su segundo marido y Newton fue llamado a casa para ayudar en la hacienda, en su granja. Más pronto se vio claramente que su interés estaba en otra parte y que pensaba más en problemas mecánicos que en la agricultura. Finalmente quedó decidido que jamás sería un buen labrador y de esta manera podría intentar dedicarse al estudio. Se le envió al colegio de la Trinidad, lo que llaman en inglés el Trinity College de Cambridge, colegio en el cual había sido educado su tío, en el que ingresó en 1661. Bien, en 1665, 4 años más tarde, y en el siguiente, en 66, Inglaterra fue devastado por la peste, por la pandemia, y los estudiantes de Cambridge fueron enviados a sus casas para librarlos del contagio. En la paz de su granja, en Woolsthorpe,
encontró Newton tiempo libre para reflexionar sobre los muchos problemas científicos de aquel tiempo y consiguió excelentes progresos en la búsqueda de las soluciones de varios de ellos. Estuvo 2 años confinados, nosotros ya casi llevamos uno medio confinado y estamos protestando, y os voy a leer algo que él mismo escribió sobre sí mismo 50 años más tarde. A principios del año 1665 encontré el procedimiento para aproximar las series y la regla para transformar cualquier dignidad es cualquier potencia, de cualquier binomio en una serie, el binomio de Newton que habréis visto en matemáticas. El mismo año, en el mes de mayo, hallé el método de tangentes de Gregori y Slusius, y en noviembre hallé el método directo de fluxiones. El método directo de fluxiones hace referencia al nombre antiguo que se le da a las derivadas. Él inventó las propias derivadas, como veremos, para poder entender también sus leyes de Newton. Y al año siguiente, en el mes de enero, hallé la teoría de los colores, y en el mayo siguiente tuve acceso al método de fluxiones inversas. Si fluxiones eran las derivadas, pues como podéis imaginaros, las fluxiones inversas es el cálculo integral. También en aquel mismo año, en 1666, comencé a pensar en la gravedad extendiéndola al orbe lunar, y de la regla de Kepler, aquella regla empírica que Kepler había predicho sobre el periodo que tardan los planetas en dar una vuelta al Sol, deduje que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus órbitas deben estar en relación recíproca a los cuadrados de sus distancias, a los centros a cuyo alrededor hacen su movimiento de revolución. Y por esta causa comparé la fuerza requerida para mantener la Luna en su órbita con la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra, y hallé la contestación casi enseguida. Todo esto ocurrió en los 2 años de la peste. Vamos, que tenéis que aprovechar el tiempo de la pandemia del COVID, 1665 y 1666, porque en aquel tiempo estaba yo en la flor de la edad para inventar y pensaba en matemáticas y filosofía más que en ningún otro tiempo desde aquel. Años más tarde, cuando publicó su obra Principia, en el prólogo de la misma dijo que cualquier fenómeno de la naturaleza inanimada debía tener explicación en términos mecánicos, y la clave estaba en la ley de gravitación universal. Sigue diciendo en el prólogo, en palabras textuales de él: quisiera que pudiéramos derivar el resto de los fenómenos de la naturaleza por el mismo género de razonamiento, mediante principios mecánicos, porque me siento inducido a sospechar, por muchas razones, que todos ellos dependen de ciertas fuerzas, mediante las cuales las partículas de los cuerpos, por causas hasta ahora desconocidas, se impelen mutuamente hacia otras y se unen en figuras regulares, o bien se repelen y se apartan unas de otras. Siendo desconocidas estas fuerzas, los filósofos han intentado en vano hasta ahora investigar la naturaleza. Bueno, no está mal para aunar tanto conocimiento en un solo ser humano, ¿verdad? Bueno, pues ahora en lo que resta del tema, que volveremos a hablar en euskera, nos queda entender cuáles fueron esas leyes de Newton que describen la mecánica de cualquier naturaleza inanimada. Hala, eso en el siguiente vídeo.